Hola a todas y a todos. Seguimos en el campo de filósofas y maestras, pero vamos a entrar en un capítulo muy importante, la coeducación. Nos acompañan Josefina Carreño y Guillermina Revuelta. En los dos siguientes capítulos, en este nos van a hablar desde la historia y en el siguiente veremos el presente y el futuro. Dos grandes activistas y dos grandes profesionales del campo de la coeducación. Les damos las gracias desde Asturias, dado que ellas nos mandan su información y sus mensajes desde Alicante. Gracias y bienvenidas. Muchas gracias, Paz, por la presentación que acabas de hacer. Yo quiero dar las gracias a las personas que estáis aquí, a ti, Josefina, que estás delante de la cámara conmigo, y detrás de la cámara estáis Coba y Marina, que sois el apoyo técnico que ha permitido que esto se lleve adelante. Bueno, vamos a hablar de la coeducación, pero antes de entrar en ella, tendríamos que analizar o tendríamos que ver qué comparten la educación y la coeducación, ¿no? Y lo que nos surge inicialmente es la vida buena, es decir, aquello que comparten es la vida buena. Pero claro, ¿qué vida buena? Una vida buena sin estereotipos sexistas, sin limitaciones de carácter patriarcal. Por tanto, cuando hablamos de la vida buena, el modelo educativo al que tenemos que tender sería la coeducación, porque sería el modelo de futuro. Claro, necesitamos hacer un poquito de historia, siempre, para enmarcar aquello de lo que estamos hablando. ¿Por qué necesitamos educar? ¿Para qué queremos educar? Pues porque es imprescindible conocer el mundo, es imprescindible conocernos a nosotras mismas, y para ello nos hemos dotado de muchos instrumentos. Nos hemos dotado de instrumentos psicológicos, ontológicos, epistemológicos, éticos, estéticos, etcétera, ¿no? Instrumentos de todo tipo. Pero lo que sucede es que esta educación tiene agujeros, este proceso educativo que hemos estado llevando adelante tiene agujeros. En primer lugar, la instrumentalización de privilegios que universalizaron la discriminación, ¿no? Aquello que llamamos la socialización diferencial. En segundo lugar, podríamos decir que se ha favorecido una determinada interpretación de la historia. Bueno, no podríamos decir, decimos claramente. Y eso es lo que quedó formalizado. En tercer lugar, los sujetos eran los varones, aunque evidentemente no siempre todos los varones, todos, como bien sabemos. Ni de todas las clases. Pero nunca mujeres, nunca eran las mujeres. Marina Subirats habla de que estamos ante una educación específica del patriarcado, ¿vale? Por tanto, esta vida buena, de la que tiene que hablar la educación, era la vida buena solo para una parte de la población. Claro. Además, los saberes reglados, los saberes que se fueron materializando, todos siguieron un patrón masculino, con lo cual nos encontramos ante una problemática, Josefina, que es ¿qué pasó con las mujeres, no? Claro. Hay que preguntarse, Guillermina, qué es lo que sucedió. Efectivamente. En ese modelo que estamos planteando, claro, que estamos explicando. Para que no las viéramos nunca, ni las viéramos aparecer. Bien, vamos a hacerlo desde dos perspectivas. Primero, desde el patriarcado. Y en segundo lugar, desde la posición de las propias mujeres. Y si vamos hacia el patriarcado, nos encontramos con que las mujeres están sujetas a la naturaleza, ligadas a los sentimientos, por tanto, alejadas de la razón. Si son seres de sentimientos, no son seres de racionalidad. Por tanto, van a ser instruidas, pero no educadas. Y todo ello nos lleva a que las mujeres se va a prescindir de ellas, pero no por no existentes, sino por porque no se pueden asumir, efectivamente. Claro. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que hay una historia desde las mujeres, y eso lo sabemos muy bien por todos los procesos de investigación que llevamos en estos momentos. Las mujeres van a desarrollar una historia en paralelo, que fue, por supuesto, ninguneada, claro. No solamente son cuestiones, personas concretas, excepciones, que son perfectamente asumibles por la historia, es que estamos hablando de movimientos. Estamos hablando de las beguinas, las sanadoras, las sáficas, la Querelle, la Salonière. Estamos hablando de que
cuando surge el protofeminismo en el siglo XIV y XV, específicamente en el XV, el protofeminismo y el primer feminismo incipiente se da cuenta y es consciente de que el objetivo fundamental es la educación de las mujeres. También suman otro, que es que las mujeres pudieran participar en sus contratos matrimoniales. Pero la educación de las mujeres va a ser un elemento fundamental por parte de ellas. Es más, tendríamos que hablar de las mujeres que desde un principio estuvieron. Josefa Amati Borbón, que ha sido prácticamente olvidada con la importancia que tuvo en la sociedad matritense. Podemos hablar de Mary Wollstonecraft, de Mary Shelley, de Mary Chadwick, de Anne Doyle, de Flora Tristán, de Concepción Arenal, de Pardo Bazán, etcétera, etcétera. Bien, claro, si no eran consideradas, o mejor dicho, si se las consideraba solo la naturaleza, eran sentimiento, no eran racionales, pero sin embargo, crearon redes. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas las creyeron nunca. Claro. Nunca creyeron que no fueran ni seres racionales, ni nunca creyeron que fueran seres que estaban destinados exclusivamente a la reproducción. Así que, Josefina, este es el panorama que tenemos. Pero, claro, luego llega la modernidad. Y la modernidad supone una ruptura absolutamente de todos los cánones. Una revolución copérnica, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa ahí con las mujeres? ¿Qué sucede? Claro, podríamos preguntarnos si para las mujeres también fue esta una revolución copernicana, ¿no? Y claro, la respuesta es que en absoluto. Para nada. En absoluto, porque debemos de hablar de lo que supone la modernidad de fraude, ¿no? La igualdad desigual, ya que la modernidad subvirtió el orden monolítico de clase y de cultura, pero no tocó el género. Claro. Y es más, no solo no lo tocó, sino que lo consolidó, pues blindándolo con legislación de todo tipo. Además, pues no reconocerá la función de las mujeres en la sociedad. Antes bien, se judicializará su condición de seres menores, dependientes, y seguirán atadas a lo que se denomina el oikos. El oikos, el interior. Claro, de la además casa. les será usurpado el nuevo lugar en el nuevo paradigma. Por tanto, los valores de igualdad y de libertad axiales en el nuevo sistema emergente van a quedar sin un fundamento aceptable, ya que las mujeres van a quedar fuera de este paradigma y serán transitadas desde la naturaleza a la sinrazón y viceversa. Claro. Los sentimientos. Y como el contrato sexual. Efectivamente. Claro. Entonces, los sentimientos, la emocionalidad, quedaron como definitorios femeninos por excelencia. Además, la filosofía patriarcal certificará la inferioridad. Rousseau, pero no solo Rousseau, también, entre otros, Freud o Darwin contribuyeron a la naturalización de ese simbólico femenino. Claro. La instrucción de las mujeres se desarrolló, por tanto, en un para ellas, pero sin ellas. Eso es. Y los varones serán educados, que no instruidos, esta es una gran diferencia que después explicaremos, en los valores de justicia, racionalidad, objetividad, pero también de competitividad. Y una cosa muy importante, de fraternidad entre iguales. Claro. ¿Vale? El referente simbólico, Marina Subirats lo explica muy bien, que es el del guerrero. El guerrero. ¿Vale? Por tanto, las mujeres en este nuevo paradigma quedarán sin voz una vez más. Pero aquí pasa una cosa, y es que estamos hablando de la modernidad, es decir, estamos hablando de cómo ha ido evolucionando el mundo a una velocidad vertiginosa. Científica, técnicamente, etcétera, etcétera. Por tanto, claro, en este mundo en plena transformación, lo que cualquier sociedad no podía permitirse era que hubiera la mitad de la población que se quedara en el analfabetismo y en la inutilidad. Claro. Efectivamente, por ello, de alguna manera, la respuesta podemos decir que fue lo que denominamos la escuela segregada. Claro. Es decir, los estados modernos, como tú muy bien has dicho, pues no pueden permitirse que más de la mitad de la población queden en la ignorancia. Claro. Por tanto, establecieron el hecho de que las mujeres sean instruidas, que no educadas, de acuerdo con su género, un género marcado por su sexo. Efectivamente. Mientras que los varones sí que serán educados, estableciendo desde luego, eso sí, una diferencia, ¿no?, de educación clase, según el orden de clase. Claro. Pero las mujeres van a quedar excluidas, sea la clase a la que pertenezcan cualquiera. Los valores básicos de las mujeres serán la obediencia, la domesticidad, la sumisión y el silencio. Claro.
Una socialización diferenciada, por tanto, que evidentemente va a llevar a una educación diferenciada. Claro. La educación de las mujeres, por tanto, será voluntariamente empobrecida con respecto a los varones y vaciada de contenidos. Hombre, es la Sofía, ¿no? De claro, la Sofía de Rousseau, claramente, ¿no? Claro. Y por tanto, también es muy importante decir que no solamente los contenidos van a ser diferenciados, sino que también los espacios. Por eso, en ese momento, lo que llamamos la escuela segregada, debemos hablar de escuela de niños y escuela de niñas. Por tanto, como muy bien has dicho tú, se materializa la Sofía de Rousseau en este modelo. Sí, sí. Por tanto, la escuela segregada estuvo desde el principio pensada para distinguir no solamente sexo, sino también clase, etnia, pero también capacidades. Claro. Y de ahí que realmente la educación ha tenido que ir trabajando para sobre estos pilares que empezaron de forma segregada. Claro. Por tanto, hemos de decir que, claro, la mayor permanencia, como siempre ha sido y es, en el sistema educativo, pues garantiza una mayor promoción personal y social. Evidentemente, en esto las mujeres siempre salen perjudicadas, ¿vale? Sean de la clase social que sean. Su instrucción sigue basada en lo que son las labores propias de su sexo. ¿Te acuerdas de nuestras madres? Y lo que aparecía en sus carnets de identidad, S. L. sus labores. ¿No? Y claro, efectivamente sí que es verdad que una pequeña alfabetización y un cálculo básico queda incorporado, digamos, a ese pequeño currículum de instrucción que supone para las mujeres en este modelo educativo. Es lo que decía Marina también. Claro, efectivamente, aquí siempre seguimos a Marina porque ha hecho realmente un análisis muy interesante. Claro, Marina Subirats, que nos dice en un momento determinado que es una escuela que está pensada específicamente para los varones. Sin embargo, a diferencia de lo que hemos comentado respecto a las niñas, respecto a las mujeres, los niños sí que van a ser educados. Y van a ser educados en valores que son fundamentalmente el de proveedores de la familia, pero también de protectores, para dirigir, para competir, ¿vale? Por tanto, ellos aprenden desde el principio y desde la propia institución el papel. Cuáles son sus privilegios, cuál es su manera de vivir con su tiempo específico para ellos, cosa que las mujeres en ningún momento se les reconoce, ¿vale? Por tanto, este tipo de escuela consolida una diferenciación enorme entre lo que es la socialización de los hombres y la socialización diferencial de la que hemos hablado antes. Entonces, efectivamente, Guillermina, esta institución escolar que existía, efectivamente da pie a que conforme los tiempos van cambiando, yo entiendo que van cambiando las necesidades. Por tanto, ¿qué panorama se abre a partir de aquí? Claro. A ver, todo el marco que tú has puesto de la escuela segregada, en general, va a perdurar desde la segunda mitad del siglo XIX hasta, digamos, más o menos la primera mitad del siglo XX, exceptuando el caso de España, que, en fin, hasta que sabemos, los 70. Efectivamente, que sabemos perfectamente que obedeció a la dictadura fascista, ¿no? Entonces, claro, la escuela que se implementa en estos momentos, que es a la que vamos a llamar ya escuela mixta, una de las primeras cosas que hace es empezar a considerar que varones y mujeres tienen que convivir, ¿no? Tienen que estar juntos. A la escuela mixta, a pesar de todos los inconvenientes que vamos a ver después, a la escuela mixta sí que hay que reconocerle que hizo varias cosas. O sea, en primer lugar, las chicas van a formar parte de los mismos espacios en los que están los chicos, es decir, van a ir a la misma escuela que los chicos, al mismo espacio. Van a ser evaluadas por el mismo profesorado, van a estudiar las mismas materias, ya no va a haber materias segregadas como teníamos en la educación segregada. Sus labores y la tecnología, ¿no? Claro, lo que sucede aquí es que,
nosotras somos protagonistas de toda esa escuela, o sea, es la que nosotras vivimos. Y es más, todavía nos tocó, de alguna manera, una cierta dosis de segregación, porque estuvimos cursando materias que luego ya fueron comunes, pero que en un principio estaban pensando para nosotras como eran las de labores, por ejemplo, ¿no? Pero educadas por los mismos profesorado, con los mismos criterios de evaluación, es decir, eso da una especie de sensación de que esta escuela es la que ya debemos tener. Es la ¿no? que reconoce la igualdad entre los sexos. Exactamente. Pero esto no es así. Esto no es así y lo que sucede es que, en primer lugar, que las materias llevan una carga de sexo-género evidente. Y de hecho, los chicos van a ciencias, las chicas van a letras. Esto es una cosa que además se ha seguido a día de hoy se sigue dando. En segundo lugar, el modelo de referencia que se sigue tomando es el modelo masculino. Va a ser el patrón y va a ser tomado como universal. En tercer lugar, el lenguaje es un lenguaje masculino, puesto que el patrón es el de la masculinidad. Es androcéntrico. Efectivamente. Los espacios escolares, claro que sí que los comparten, pero es que resulta que se están distribuyendo de distinta manera. Los chicos ocupan los centros de los patios escolares y las chicas ocupan la periferia, cosa que no hace falta explicar demasiado porque todo el mundo lo puede vivir en estos momentos también. El currículum oculto. El currículum oculto es un trabajo que el profesorado debía llevar a cabo porque evidentemente, claro que estaban juntos en el aula, pero el profesorado no trataba de la misma manera a los chicos y a las chicas. Y de esto Marina Subirats y Amparo Tomé tienen varios estudios de investigación que así lo demuestran. Claro, y estaba tan naturalizado que era, pues eso, oculto, no se Efectivamente. veía, no se era consciente. Ni el propio profesorado era consciente de esta situación, claro. Las mujeres están totalmente ausentes de los saberes, totalmente ausentes de los textos. Esto además nos lo deja, por ejemplo, muy claro el último estudio que hizo Ana López Navajas, que se remite a la actualidad, en el cual las mujeres siguen ocupando el 12% de los textos, en los textos escolares. Por supuesto, el sistema de evaluación. Claro que es común, pero es que resulta que el sistema de evaluación está cortado según los patrones desarrollados fundamentalmente por los varones. Por tanto, hay determinadas actividades que no se desarrollan porque no están consideradas con el mismo valor y el mismo nivel. Y no podemos olvidar además, Guillermina, cuánto ha costado el que las mujeres, las docentes, se hagan con los cargos directivos en los centros educativos, claro. Que normalicen una situación al menos de paridad. Porque no solo es lo que afecta al dentro del aula, es que es la estructura que tenemos. Y bueno, y solo hasta estos momentos podemos ver que hay un poquito más de igualdad, pero que también ha venido con otras cuestiones, que no vamos a entrar ahora en ellas, como la cuestión de los prestigios, etcétera, etcétera. Por tanto, Guillermina, podemos decir que esta escuela que hemos denominado escuela mixta, que se denomina escuela mixta, lo que no tuvo fue intención compensadora a favor de la igualdad, que era totalmente necesario, ¿no? Efectivamente. Marina Subirats, de hecho, ella dice que la escuela ni estaba pensada para nosotras, ni se nos esperaba. Efectivamente. Es decir, cogieron la escuela existente, que era la escuela de los valores y de los varones, y metieron dentro a las chicas. Y ya está, no había nada más que tocar, porque todo estaba perfecto. Por tanto, lo que vamos a ver a partir de ahora es en qué consiste ese paso que se hace desde esta escuela mixta a una escuela coeducadora, que en definitiva nos llevaría a la definición de coeducación, que sería una educación en y para la igualdad, eliminando los estereotipos de género adoptados por sexo de nacimiento, con la intención de que haya una sola ciudadanía para una sociedad democrática. Esa sería la coeducación. Y aquí es donde os vamos a dejar, porque eso será para el siguiente vídeo. Así que muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en el siguiente vídeo.